¿qué tal amigos? Muy buen día. Les saludo con un gran gusto y darles la bienvenida a este gran inicio de semana en donde aquí en tu Radio Plenitud 7 te damos la bienvenida esperando que le estés pasando de lo mejor en casita con alrededor de tu familia. El día de hoy tendremos un gran programa. Regresamos en un momento. Y pues bueno, nuestro tema del día de hoy es cómo deshacernos de las relaciones de dependencia y codependencia, en el cual si tú sabes de alguien que está pasando por esta situación, nosotros te invitamos a que les puedas compartir este link para que puedan saber y les podamos responder y ayudar a qué es lo que se refiere todo esto y poder saber si es algo positivo o que puede dejar algo negativo en la vida. El día de hoy tenemos un gran invitado que es Víctor Osornio. Víctor, muy buen día, ¿cómo estás? Hola Jessy, ¿qué tal? Buenos días, me da gusto saludarte. Saludos a todos los que nos están viendo esta mañana. Un gusto, Víctor. Y también en la compañía del doctor Benjamín Sánchez. Ben, buenos días. Muy buenos días. Aquí estamos listos, alegres, agradecidos con Dios y bueno, con toda la intención de ayudar, con toda la intención de compartir y ser de alguna bendición para las personas que tan amablemente nos están viendo. Así es, Ben. Muchísimas gracias, Víctor, por estar el día de hoy aquí con nosotros en este inicio de semana, en el cual, pues bueno, este es un tema que pende mucha gente, que a veces sentimos ser un tanto normal. Y pues bueno, a mí me gustaría saber, Víctor, contigo, a pesar de que llevas 8 o 9 años dentro de lo que son los diplomados de desarrollo personal, los diplomados de consejería familiar y los diplomados de liderazgo, ¿de qué manera? Platícame un poquito de ti antes de que podamos llegar a cómo es que te ha ayudado todo esto, Víctor. Sí, tiene razón, ¿verdad? Llevamos ya tomado excelente enseñanza, ha sido de edificación a nuestras vidas, a mi vida, a la de mi familia. Mi nombre es Víctor Osornio, tenemos aproximadamente, como bien dice Jessy, 8 o 9 años recibiendo enseñanza de calidad como esta. Y bueno, yo soy casado, tengo 2 hijos, aproximadamente 15 años de matrimonio. Y bueno, nos ha funcionado de maravilla, ¿verdad? Poder estar capacitándonos continuamente para poder ser de bendición, como decía el doctor Benjamín, ¿verdad? Ahorita ser de bendición para los que estamos aquí en casa, pero también lo más importante es ser de bendición para poder ayudar a otras personas que necesitan ese tipo de ayuda, Jessy. Independiente de toda esta ayuda, tanto en tu vida familiar y laboral, ¿de qué manera tú has podido ayudar a más personas dentro, ya sea en desarrollo personal, en consejería familiar, en el liderazgo? ¿De qué manera tú has podido llegar a todas estas personas, Víctor? Mira, bueno, sabemos que en ese tiempo, pues, la imagen de familia, pues, a través del tiempo se ha ido distorsionando. Muchos hemos sido víctimas, ¿verdad? Esta distorsión, uno quizá de casos de distorsión familiar. Y esto nos ha ayudado a poder crecer valores sólidos, nos ha ayudado a un crecimiento exponencial en lo personal, pero sobre todo muchos matrimonios, muchas familias a lo largo de este tiempo se han estado con nosotros, hemos tenido la oportunidad de poderles enseñar, de poder caminarlos a un crecimiento, a un establecimiento de estos valores en sus áreas y me alegra mucho poder ver el resultado, ¿verdad? En un porcentaje muy amplio de los matrimonios, de los hijos que se han dado a esto de ayuda, de consejo, y nos ha llevado a estar muy agradecidos con Dios, ser útiles, ¿verdad? De enseñanza.
Entiendo que uno de los mayores es la familia y matrimonios. ¿Es cierto? Sí, definitivamente. Te digo, pues la mayoría, en lo personal, pues vengo de una familia pues, que desgraciadamente sufrió algunos baches, ¿no? Y es que esos baches nos animaron, me animaron muchísimo para poder capacitarnos, para poder investigar más en el tema, para poder leer libros referente a la convivencia matrimonial, referente al comportamiento humano dentro de esta gran empresa llamada matrimonio, ¿verdad? Que Dios estableció desde el inicio. Nos ha llevado a tomar muchos diplomados, ¿verdad? Mucha enseñanza, muchas conferencias. Y bueno, tenemos mucho que enseñarle a las personas pues, que desean acercarse a esta plataforma a recibir este tipo de enseñanza. Qué bueno, también es bien cierto que familia no ha pasado por tema de disfunción familiar, por tema de comunicación, falta de comunicación, por muchos temas que pasa una familia y definitivamente también pues todos estos temas infunden mucho desde la infancia de cada uno de nosotros. Y pues bueno, qué bueno que tú el enfoque es en cuanto a familiar, en cuanto a matrimonio, que lo que haya pasado en tu familia fue lo que te impulsó a ayudar a más familias, ¿no? Entonces prácticamente eres como esa pequeña guía en la cual puedes estar ayudando durante todos estos años. Primero, entiendo, comenzaste por ti, por tu familia, y claro está que ahorita, pues bueno, ya lo estás haciendo de una manera en más comunidad, y eso es bueno, ¿no? Entonces, por eso es que, amigos, yo les platico, por eso es que Víctor Osornio está haciendo parte ya de Plenitud Total, en donde él nos va a estar compartiendo y lo vamos a estar viendo muy seguido en los diplomados de desarrollo personal y en los diplomados de liderazgo de movimiento, que por cierto, el día de hoy comenzamos el diplomado de desarrollo personal, hoy lunes 18 y mañana martes 19 en un horario de 8 a 10 de la noche. Si aún no te has registrado, estás a tiempo perfecto de poder registrarte y puedes comenzar un cambio, así como Víctor lo comenzó hace 9 años en su vida personal y ahorita lo está haciendo de una manera en comunidad. Entonces, pues, ¿qué más que poder seguir este ejemplo en el cual podamos ayudar a más personas empezando desde uno? Y pues bueno, Víctor, entonces tú esta parte de poder trabajar el desarrollo personal, pero sobre todo más la consejería, es algo en lo cual de beneficio, tú sabes que es hacia el mundo y sobre a los niños, pero sobre todo el matrimonio, que bueno, ese es tu enfoque al que más le llevas. Pero definitivamente sabes que el propósito en el cual tú estás es algo que te lleva más en esto, el querer crecer más en el desarrollo personal. Definitivamente sí, yo pienso, he experimentado que pues no lo sabemos todo, necesitamos continuamente estar refrescando el conocimiento y qué mejor que el conocimiento para poder llegar a ser excelentes seres humanos, ¿verdad? Eso yo considero que es básico y el desarrollo personal ha sido de gran edificación para mi vida. El tema de sanando el pasado, ¿verdad? Lo tocaba ahorita que me haces la pregunta acerca de la familia. El tema, las clases, las sesiones de sanando el pasado, tuvo un crecimiento exponencial, ¿verdad? En nuestras vidas, en mi vida personal. Y bueno, pues los beneficiados ahora pues son mis hijos, ¿verdad? Es la familia que me rodea, es la gente que está cerca de nosotros. Son los más beneficiados en esta inversión que hemos decidido hacer de nuestras vidas, de nuestras familias, recibiendo este tipo de enseñanza, Jessie. Así es. Y pues bueno, aquí también está el doctor Benjamín Sánchez, en el cual él nos podrá ayudar en que tú también estás muy adentrado en eso, que es el tema de la dependencia, que puede ser en una familia, que puede ser en un matrimonio, en una relación de amistad. Doctor Ben, ¿qué nos puedes decir sobre la dependencia emocional? Bueno, vamos a continuar mientras ahí se reconecta. Parece que algún detalle con la señal. Si puede salir Víctor y volver a entrar y nos volvemos a conectar. Bueno, esto es parte de hacerlo en vivo, pero lo hacemos en vivo porque tenemos la intención de que ustedes puedan participar. Tenemos la intención de que puedan hacer sus preguntas en vivo y podamos contestarles y así tratar de ser de mayor utilidad para todos ustedes. Y sí, vamos a precisamente a comentar acerca de este tema
que nos atañe, yo creo que a todos, y que todos en alguna medida hemos dado, ¿no? Todos hemos tenido que ver en algún tipo de relación dependiente o codependiente. Y precisamente hablando de la dependencia y la codependencia, ¿no? La dependencia es aquella necesidad de estar con alguien, o la necesidad de estar con algo, si es de cosas. Ayer mencionaba un poquito acerca de esto. La dependencia es esa confianza que ponemos en una cosa o en una persona para sentirnos nosotros completos. Entonces, de alguna manera la dependencia es un tipo de adicción o a alguien, ¿sí? Es una adicción, una necesidad. Y obviamente hay el otro lado, el codependiente, que es el que necesita ser necesitado. Entonces, imagínense dos personas que usualmente uno es de una personalidad más débil y otro más fuerte. Entonces, casi automáticamente el débil va a depender del fuerte, y el fuerte va a depender de que el débil dependa de él. Y aunque parece trabalenguas, esa es una realidad de muchas relaciones, y obviamente hace relaciones que son tóxicas. Vamos a estar hablando un poquito más de relaciones tóxicas en otro programa, pero vemos entonces que cuando esperamos, por ejemplo, una dependencia emocional, cuando esperamos que una persona venga y supla nuestras necesidades emocionales, entonces se construye ahí una relación de dependencia emocional. Yo no puedo ser feliz si no tengo a una persona, no puedo estar contento si no tengo a otra persona. Entonces es ahí donde en realidad somos o venimos a ser totalmente dependientes de aquellas personas. No solamente eso, a veces dependientes de los estados de ánimo de otra persona. Si uno está triste, estamos tristes; si están contentos, estamos contentos, ¿no? Esa dependencia emocional también puede tener con no poder definir nuestra identidad, a menos que seamos parte de la vida de otra persona, u otra persona sea parte de nuestra vida. Y nos vamos dando cuenta cantidad de dependencias. Por ejemplo, hay dependencias de cosas. Eh, por ejemplo, las adicciones, ¿no? Dependencias como la adicción a las drogas, al alcohol, al tabaco, a la pornografía, a la comida, a las posesiones. Hay gente que pierde algo y se quiere morir, y parece que la vida ya no tiene sentido. Parece que, no sé, perdieron un carro o se lo robaron, o una casa, lo que sea, y parece que la vida se les quiere acabar. Y esto es solamente la expresión de que no están completos en sí mismos, sino que es el estar completo para ellos significa poseer aquellas cosas o aquellas personas, ¿no? Entonces, dependencia de cosas, posesiones, dependencia de comportamientos también. Dependencias de comportamientos son adicciones, no sé, a las apuestas, al sexo, al gasto excesivo también, al perfeccionismo, al trabajo, incluso al trabajo también. Entonces, todas estas son dependencias que muchas de ellas tienen que ver con una necesidad de ser, una necesidad de pertenecer, o una necesidad, ¿sí? De adquirir valor para sí mismo y para todos los demás, Jesse. Y Ben, podríamos decir, ahorita tú dices una necesidad, pero ¿qué pasa cuando la necesidad es ser necesitado? Bueno, ese sería un tipo de codependencia. Mencionaba que cuando una persona de personalidad débil, vamos a decirle así, y otra de personalidad fuerte, el débil necesita pero necesita ser necesitado para sentirse importante, para sentirse relevante en la vida de alguien más. Y de hecho, muchas de estas personas generan dependientes. De hecho, en el liderazgo, muchos liderazgos que conocemos vienen de esa historia. En muchos de los entrenamientos de liderazgo que damos, cuando las personas o algunas organizaciones nos buscan este entrenamiento, nos preguntan usualmente, por ejemplo, ¿por qué mi organización crece? ¿Por qué tengo que hacer todo por ellos? ¿Por qué no pueden resolver sus propias cosas? Y usualmente vamos a encontrar que hay un líder codependiente. O sea, hay un líder que está promoviendo la falta de creatividad y proactividad de su equipo, porque él mismo es codependiente. En otras palabras, necesita, ¿sí?, que la gente necesite de él. Por lo tanto, les provee, les hace y les resuelve
deteniendo el desarrollo y la capacidad activa de cada uno de ellos. Es entonces así que no puede la gente crecer. Obviamente hay varias razones. Uno, esa necesidad de control. Otro puede ser el temor, ¿sí? A la irrelevancia también. Y estas cosas hacen que se convierta en un controlador, en una micromanager y de alguna manera hace que los demás sean totalmente dependientes, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Bueno, cuando estamos en el lado de la dependencia, una de las cosas que debemos hacer es valorarnos a nosotros mismos, descubrir lo que hay dentro de nosotros mismos, las capacidades, los dones y los talentos que se nos fueron dados, que fueron puestos en nosotros desde antes de haber nacido. Entonces, es importante que cuando nosotros descubrimos eso, descubrimos nuestro valor, entonces automáticamente nos damos cuenta que somos capacitados para hacer muchas cosas sin tener que depender necesariamente de otras personas. Ven, podría ser que a veces desde la infancia los vacíos emocionales que se nos van formando, esto haga que también padezcamos de dependencia. Sí, porque pudiéramos estar en una búsqueda de llenar esos vacíos emocionales y imagina tú que conoces a una persona que, que tiene, por ejemplo, el síndrome del superhéroe, que ese síndrome es el síndrome de las personas usualmente codependientes o las personas que tienden a suplir las necesidades de los demás, que se sienten bien rescatando a los necesitados, digamos así. Entonces, ¿qué sucede? Hay una búsqueda de este tipo de personas y va a haber una tendencia a buscar a aquellas personas que de alguna manera tienen más control o necesitan control. Y muchas de estas relaciones obviamente se convierten en relaciones destructivas porque cuando uno tiene todo el control y el otro no, entonces pues tiende a llevarnos hacia los abusos, entre otras cosas. Ven, ahorita me preguntan, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo puedo yo saber si estoy teniendo dependencia o codependencia? ¿Cómo puedo yo saber? Bueno, yo diría que una de las maneras fáciles y sencillas sería tratar de estar, por ejemplo, si es de una... Eh, fácil estar unos días sin esa persona y ver cómo nos sentimos. Si nos sentimos completos, o si todavía nos sentimos como una naranja y no como media naranja, entonces estamos bien. Pero si en el momento que no estamos con la persona, estamos incompletos, como un gran vacío, de alguna manera estamos generando algún tipo de dependencia. Obviamente tenemos la tendencia a negarlo, de decir, bueno, no es codependencia, nada más lo extraño, pero nos damos cuenta que sí. O sea, cuando esa persona viene y llena un espacio de nosotros, dentro de nosotros, que nosotros mismos no podemos llenar, entonces hay algo de codependencia o de dependencia. Y en este tipo de caso, ven cómo es que puede solucionarlo la persona si bueno, primero entra la negación, luego que lo admite que sí hay una dependencia o codependencia. ¿Qué hacer en este caso, ven? Bueno, obviamente habría que ver cuál es el área de nosotros que está llenando. Eh, por ejemplo, eh, si yo necesito escuchar las palabras de afirmación de otra persona para hacerme sentir valioso, ¿sí? O valorado, entonces posiblemente lo que necesito es decírmelas a mí mismo, aprender a decirme palabras de afirmación para que sea yo mismo quien estoy llenando ese vacío y no necesariamente dependa de las palabras de afirmación. En otras palabras, proveerme, ¿sí? O encontrar otros métodos, otras maneras de proveerme a mí mismo aquellas necesidades que estoy que me hacen dependiente de otra persona. ¿Qué hacer, por ejemplo, en los casos, por ejemplo, se dan en temas familiares, ven, se dan mucho los casos de un abuso psicológico, abuso sexual, abuso físico? ¿Qué hacer en estos casos cuando realmente se está padeciendo una dependencia? Bueno, obviamente, un segundo. Obviamente lo que tenemos que hacer es ser independientes. Recuerden que hay una frase por ahí que publiqué en el libro que dice, entonces no hemos de ser dependientes ni codependientes, sino libres e interdependientes.
Cuando hablo de interdependientes, lo que quiero decir en esa frase no quiere decir que ya tú te vales por ti mismo, ¿no? Para empezar necesitamos de Dios, pero no me valgo por mí mismo, pero tampoco estoy desconectado del mundo, sino que soy interdependiente. De alguna manera, yo colaboro y alguien me colabora, ¿sí? Para que en esa interdependencia podamos vivir relaciones saludables. Cuando somos dependientes o codependientes, entonces no vivimos relaciones saludables, tendemos a relaciones que destruyen, relaciones de maltrato, relaciones de abandono, de abuso, relaciones de demasiado control. Entonces, obviamente esto nos hace daño y afecta también la autoestima. Vamos a estar hablando precisamente acerca de estos temas en los diplomados. Estamos constantemente ayudando para que las personas descubran su autoestima, que aumenten su autoimagen, su autovalía, la valoración que se dan a sí mismos, cómo se perciben a sí mismos. Las personas que tienen una baja autoestima usualmente tienden a las relaciones de dependencia. Y no solo eso, pareciera que los controladores los huelen, dijo alguien, ¿no? Pareciera que los huelen. Definitivamente hay muchas relaciones así, ¿no? De hecho, en una ocasión recuerdo un muchacho que comentaba acerca de esto y decía, no, para mí es bien fácil conseguir novia. Y él decía, ¿cómo le haces, hombre? Me pasa el secreto. Y dice, no, dijo, es bien sencillo. Tú nomás fíjate la que esté necesitada. O sea, literalmente buscar características de dependencia. Dice, y entonces pues es bien fácil. Y nos damos cuenta que muchas personas precisamente viven así. Uno de estos casos, y bueno, del cual no vamos a hablar hoy, esto va a ser en otro momento, pero esto tiene mucho que ver con el narcisismo. Ven que puede aprovechar esa situación en una etapa de dependencia y codependencia. El narcisismo, que también vamos a hablar de ese tema y que lo tratamos en los diplomados, la personalidad narcisista es una persona o un individuo que cree que sabe más que los demás, que cree que vale más que los demás, que tiene una autoestima sobrevalorada o se ha dado una sobrevaloración, que siente que él es el que está correcto siempre, que él siempre tiene la razón, que las mejores ideas son las de él, etcétera. Entonces tiene esa tendencia a devaluar. Se dice que en las manos de un narcisista cualquier cosa o persona pierde su valor. Y nos damos cuenta entonces que así es, ¿no? Imagínate, estás en una relación con un narcisista, no vale nada. Lo bueno que hagas no se toma en cuenta, lo malo que hagas se magnifica, obviamente con la intención de devaluarte más y entonces mantener un control sobre ti. Pues bueno, amigos, nosotros y quiero invitarles a que si tú tienes alguna pregunta sobre esto, dependencia o codependencia, nos la hagas saber, la dejes aquí en el chat de Plenitud Total, en el chat del doctor Benjamín Sánchez, en su perfil o en mi perfil Jessica Margo, en cualquiera de ellos para poder ayudarte y que puedas llevar una mejor vida en calidad y estilo de vida, porque solamente de esta manera es la forma en la cual nosotros a través de esta estación de Radio Plenitud 7, es la manera en la cual podemos ayudarte y en la cual podemos ayudar a más personas, y solamente pues es como sabiendo tus preguntas para poder llevar a cabo estas. Tenemos aquí una pregunta, ven, que dice, ¿cómo poder ayudar a una persona con salud mental a dejar drogadicción? Tal vez es un tema que pues necesitaría todo un programa o 2 o 3 o 4 o 5, ¿verdad? Pero obviamente la primera cosa que habría que hacer es o investigar si qué los ha llevado hacia esa adicción, ¿sí? Uno, ¿a qué le están huyendo o qué están buscando? Son dos cosas usualmente que nos llevan a algún tipo de adicción. ¿A qué le están huyendo o qué están buscando? Adicciones por huirle a la realidad, por ejemplo, al entorno familiar, o por otro lado, ¿a quién le quieren cobrar algo? He tenido algún par de casos en los cuales algunas personas con drogadicción dicen, no, pues es que es lo que más mal le cae a mi papá y eso es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera están utilizando eso para hacerle daño a alguien, aunque en realidad los que se hacen más daño son ellos. El otro, ¿a qué le están huyendo? Alguna realidad que no quieren enfrentar, ¿sí? Y como no quieren enfrentar alguna realidad, entonces intentan de alguna manera esconderse de esa realidad. La otra cosa que están buscando, cuando la adicción viene como resultado o parte de pertenecer a algún grupo,
de amigos, y lo hacen con la intención de pertenencia, de pertenecer o la necesidad de aceptación. Entonces también van y dan y empiezan a probar cualquiera de estas o adicciones o vicios. Y entonces nos damos cuenta que hay ahí para empezar tres razones entre algunos otros, ¿no? Obviamente también hay de alguna manera alguna herencia genética, y eso hay que, por eso tenemos que ser muy respetuosos y cuidadosos cuando hacemos juicio acerca de las personas. No estoy diciendo que es la mayoría de los casos y hay debate en cuanto a esto, pero yo sí creo que de alguna manera, por ejemplo, un hijo que en su periodo de estar en el vientre de su madre y la madre consumía algún tipo de drogas, etcétera, o alcohol, entonces sí tiene de alguna manera algún tipo de herencia genética o tendencia, ¿sí? A esto se le llama personalidades adictivas. Entonces una personalidad adictiva puede hacerse fácilmente adicto a cualquiera de estas cosas, incluyendo las drogas. Y pues bueno, este es uno de los temas en los cuales también estaremos viendo en el Diplomado de Desarrollo Personal, que comenzamos el día de hoy y el día de mañana, 18 y 19. Todo esto concerniente a lo que es la sanidad emocional, en donde vamos a estar viendo dependencia, codependencia, cuál es tu nivel de empatía, cuál es tu personalidad, cuál es tu temperamento, qué tanta inteligencia emocional tienes, cómo es que puedes tener una mejor comunicación asertiva, ni pasiva, ni agresiva. Todos estos temas son los que vamos a estar viendo en el Diplomado de Desarrollo Personal a lo largo de 10 meses, en el cual es un taller por mes. Este va a ser totalmente en línea, en donde yo, que si no te has registrado, aún estás a tiempo de registrarte para poder ser un mejor agente de cambio, pero sobre todo comenzar un desarrollo personal en ti y para que puedas ayudar a más personas. Y ven, nos dicen aquí también, ¿cómo poder ayudar a las personas infantes, bueno, a los pequeños, cuando padecen de una dependencia? Habría que ver de qué edad y cuál es la dependencia. Usualmente dicen los expertos, especialmente en psicología infantil, que la dependencia de los niños es creada por la codependencia de los padres. O sea, de alguna manera por la sobreprotección, el sobreapego de los padres, los temores de los padres usualmente generan una dependencia en los hijos, especialmente en este caso hablando de los niños pequeños. Tiene mucho que ver con temores. No hace mucho platicaba con una persona que me preguntaba al respecto y decía, es que mi hijo, o sea, no lo dejaba salir a ninguna parte, ya estaba completando desde que comenzó la cuarentena y literalmente ni a la puerta de la casa. Y en realidad, la, la sobreprotección tenía más que ver, noté, con una experiencia traumática de ella que con el verdadero peligro. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Bueno, resulta ser que cuando yo empiezo a conversar con ella acerca de, bueno, pero no lo has dejado salir ni al patio enfrente, no lo has dejado salir, dijo no. Entonces le digo, ¿considerarías pensar que tal vez es un poquito de más? ¿Estás siendo demasiado cautelosa? Y, y, y empezamos a hablar acerca de su historia, ¿no? Y resulta, llegamos al punto en el que descubrí que ella había perdido a un hijo, ¿sí? A la hora de nacer, su hijo mayor, falleció. Entonces, note cómo esa experiencia traumática ahora modifica el comportamiento de ella, generando una sobreprotección por el temor de perder ahora a este hijo que tiene. Entonces, este hijo está en realidad ahora pagando las consecuencias, ¿sí? Está pagando las consecuencias eh, de la pérdida que tuvo su madre. Por eso, en ocasiones yo les hablo de que debemos de aprender a reinterpretar esas experiencias traumáticas para que no nos generen un daño permanente. Ven, hoy entiendo que no debemos ser seres codependientes ni sino interdependientes. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sí, la interdependencia es precisamente esa colaboración
esa intención de sumarnos unos a otros, pero sin generar dependencia. En otras palabras, lo que yo sé te puede ayudar de alguna manera, ahí está, pero te enseño a resolver el problema, no te resuelvo el problema, porque entonces generamos dependientes, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, un codependiente o una persona que necesita ser necesitado o que necesita controlar, usualmente no quiere enseñarle a la persona cómo solucionar sus problemas, le quiere solucionar sus problemas, ¿sí? Pero con la intención de tener algún tipo de control sobre ellas. No es declarado, no se dice abiertamente, pero conocemos muchas personas que parecen de buena voluntad, que parecen ayudadores, que cuando tú necesitas algo, ahí están. Sin embargo, se adjudican una autoridad sobre tu vida porque como te han ayudado a resolver un problema, ahora quieren decirte qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Sí, exacto. Todo esto, amigos, también tiene mucho que ver con el amor propio, con el autoestima, porque entonces allá cuando nosotros aprendemos a querernos nosotros mismos, es una forma en la cual no tengamos que estar en esa necesidad de estar buscando algo o de estar queriendo algo, de estar pidiendo algo, de estar siendo necesidad de alguien más. Todo comienza con ese amor propio, comienza con esa autoestima. ¿Y cómo es que podemos ayudar a desarrollar esto? Pues bueno, una de las partes importantes es comenzar en el diplomado de desarrollo personal, porque ahí podrás darte cuenta entonces cuáles son esos vacíos emocionales de los cuales estás padeciendo para que te hagan llegar a lo que es una dependencia o codependencia y poder llegar a ser una persona interdependiente. Entonces, allá es, el doctor también ahorita mencionaba sobre, por ejemplo, los lenguajes. El lenguaje es uno de los temas, los 5 lenguajes del amor es uno de los temas que vamos a ver el día de hoy en el Diplomado de Desarrollo Personal en línea, en el cual también tenemos que aprender a saber cuál es nuestro lenguaje y cuál es el lenguaje de alguien más. Muchos de estos casos también dependen de que hay personas que si no sabemos hablarnos en el lenguaje correcto o no escuchar el lenguaje que alguien más necesita escuchar, ahí es donde rompemos mucha comunicación y también ahí es donde empieza a haber mucha dependencia en una relación. Por ejemplo, que si yo, por ejemplo, a mí me gustan, mi lenguaje, por ejemplo, es el tiempo de calidad y alguien viene y, por ejemplo, me da actos de servicio, para mí no va a ser importante. ¿Por qué? Porque ese no es mi lenguaje. Entonces, a veces del otro lado la persona dice, bueno, pero es que si yo le hago actos de servicio, yo le atiendo, yo esto, pero a mí como persona te digo, bueno, es que en realidad mi lenguaje es otro. Y eso hay que saberlo también. Y ese tema, los 5 lenguajes del amor, es un tema que vamos a ver hoy en el Diplomado de Desarrollo Personal, del cual si tú quieres saber más de esto, envíame un mensaje para que tú te puedas registrar. Estás a tiempo aún, porque esto puede ayudarte muchísimo en una relación, ya sea familiar, laboral, una relación de matrimonio, una relación de noviazgo, una relación de amistad, porque si nosotros aprendemos a saber estos lenguajes, vas a poder comunicarte de una mejor manera. Y entonces allá vas a también a ir perdiendo lo que es la dependencia emocional en una persona, pero desde ti. Entonces, pero todo comienza también mucho desde la autoestima y lo que es el amor propio. Y para aprender a trabajarlo, pues bueno, en el Diploma de Desarrollo Personal. Así es. Jessy, antes de continuar con el tema, que obviamente hay varias cosas muy importantes, quiero contestarles el saludo a las personas que están enviando mensajes, que muy amablemente nos escuchan y algunos de ellos ya están compartiendo en vivo precisamente este programa. Ve cómo todos podemos hacer algo por los demás. A veces solamente seleccionar y compartir algo ya estamos bendiciendo, siendo de bendición para otras personas. Imelda Treviño, que también ha estudiado con nosotros, ya lleva ella, creo, 6 años estudiando en la universidad y tomando este tipo de cursos. Un saludo a Esther Valdés también, que le interesa el tema de este día, Saraí. Un saludo también hasta allá, gente de la Ciudad de México, de Estados Unidos, de Oaxaca. Alicia Zamora de Pachuca, ¿verdad? Pachuca. De Pachuca. Alicia es una persona que como ha colaborado también bastante en Pachuca. Allá tenemos un diplomado de desarrollo personal también y bueno, le agradecemos cantidad a ella y a todo el equipo, ¿verdad? Las personas que han estado colaborando, haciendo, yo le llamo una misión, ¿eh? Esto no es un trabajo, en realidad es una misión que nos permite cumplir parte de ese propósito de vida que es venir y sumarle a este mundo, ayudar y ser de bendición.
Maggie Gómez, que ha estado con nosotros ya por varios programas, qué bueno. Heli Tregots también, un saludo, ella le sabe a este tema, ella es tanatóloga también. Y bueno, Armando Camargo que nos está viendo, un saludo, muchas gracias. Es Armando señor o Armando joven, no sé, señor, ¿verdad? Yo creo. Sí, es mi papá, de hecho. Ándale, bueno, un saludo, señor. Bendiciones para usted. Jesse, estamos entonces hablando precisamente acerca de este tipo de relaciones que es mucho más común, sí, que otros. Yo no sé si han visto algún caso, a mí me ha tocado ver por lo menos 2 o 3 en mi vida de parejas en las que uno fallece y el otro fallece como una semana o 2 semanas después inmediatamente. Y esa otra persona no tenía ningún problema de salud. Sí, y antes se me hacía como tan raro. Decía, ay, es que son como los periquitos de amor, ¿no? Esos periquitos que había que si uno se moría, el otro se muere también. ¿Ah? De alguna manera, es solamente una forma de explicar o de ver expresión de dependencia y codependencia. A veces decimos, es que se murió de amor, ¿no? O por falta de amor. En realidad, muy posiblemente según lo explicaba un psicólogo europeo, decía, muy posiblemente esa persona llenaba más de la mitad de quien tú eres. Note qué interesante. ¿Sí? Igual, y si hay una persona que por ahí llena una esquinita tuya, pues todavía se puede, ¿no? Pero cuando llena más de la mitad de quien tú eres, en otras palabras, tú te debes a esa persona, tu identidad tiene que ver con esa persona, en el momento que esa persona te deja, ¿sí? Cualquier tipo de dejar. Cuando esa persona te deja, entonces quedas muerto, no queda nada de ti, queda totalmente vacío. Entonces, por eso se da ese tipo de situaciones, ¿no? Obviamente son conductas disfuncionales totalmente, ¿sí? Representa o expresa una adicción a las relaciones o a las personas, ¿sí? Y obviamente de alguna manera nos esclaviza a un comportamiento que sea aprobado por la otra persona. Y este principio es importante, ¿no? A veces, no, mi amor, yo hago todo lo que tú quieres como tú quieras y no nos damos cuenta que en realidad estamos poniendo las manos, ponle las cadenas aquí, ¿sí? Y estamos, ¿sí? Nota, entonces nuestro comportamiento está esclavizado y supeditado a la aprobación de la persona, ¿sí? De la que somos dependientes. Y lamentablemente obviamente nos mantiene en ese preciso estado de esclavitud emocional. Así es. ¿Tienes alguna pregunta sobre este tema o sabes del primo de un primo que le está pasando alguna situación? También puedes dejarlo así en un comentario en el cual nosotros podamos ayudarte. Y otro caso también de dependencia que es muy sonado es el tema de cuando uno no tiene un propósito de vida, cuando uno todavía no sabe, no ha tenido esa forma de poder hacerse independiente de una manera personal. Eso también es motivo de caer en una dependencia emocional, tanto en una relación, en un matrimonio. ¿Por qué? Porque entonces es como el depender de una parte económica, como el depender de una parte de amor. ¿Por qué? Porque tienes algo en el cual al no tener ese propósito, no saber qué más voy a hacer con mi vida, a qué me tengo que dedicar, tengo que ser independiente de mí mismo. Eso hace llevar a las personas también a una dependencia o una codependencia también, en la cual podemos a veces decir que es muy normal, pero en realidad es como caer en una zona de confort en la cual decimos, bueno, pues es más livianito y más seguro estar aquí dependiendo, estar recibiendo esa parte en la cual pues yo no tenga que mover un solo dedo. Pero definitivamente también es porque le falta también hay un poco de estima y de autoestima, un poco de amor propio también, en el cual darnos que al final de todo sí puede haber una relación matrimonial, puede haber una relación de pareja, pero definitivamente todo depende también de que sea una parte en la cual sea el propósito de vida de cada uno. ¿Por qué? Porque al final es como decía ahorita el doctor Ben, ¿cómo es que pasa esa situación de que cuando muere uno, a la 1 o 2 semanas fallece el otro? ¿Por qué? Porque siempre dependiste de la emocionalidad de la otra persona, siempre dependiste de su tiempo, dependiste de sus decisiones, dependiste económicamente, dependiste de todo en absoluto, ¿no? Entonces, allá es importante hacer esa pequeña línea en la cual dices, bueno, ok,
tengo una relación, tengo un matrimonio, pero al final de todo tengo que encontrar mi independencia, sea esté en matrimonio, viva una relación. ¿Por qué? Porque eso hace también que suba esa autoestima, eso hace que tengas un amor propio más, pero sobre todo que encuentres tu propósito de vida, que sepas que el día de mañana quieres despertar por algo, te motiva algo despertar y que no sea el que digas, bueno, al final de todo, pues no me preocupa nada, al final de todo pues yo sé que tengo de comer, al final de todo sé que tengo una casa, al final de todo sé que tengo una familia, pero eso hace que empieces a vivir en una zona de confort, el cual no encuentras un motivo para seguir viviendo. Y entonces eso también depende, también eso hace que caigamos en una dependencia emocional, en la cual también hay que tener mucho cuidado. Al final, cuando la persona falta, cuando la persona ya no está, entonces nos damos cuenta que, y nos hacemos la gran pregunta, ¿qué he hecho de mi vida o para qué vine al mundo? Entonces ahí hay que hacer una pequeña línea, Ben. Sí, Jessy, algunas de las características, de hecho, tienes toda la razón. Estaba viendo precisamente en el material que distribuimos en los diplomados de desarrollo personal y estaba notando una de las listas que vemos y mira, se las quiero leer porque relaciones en que se puede desarrollar una codependencia. Por ejemplo, una esposa con un marido adicto al trabajo, un marido con una esposa que gasta demasiado, una mujer con un esposo adicto al juego o las apuestas, un hombre con una esposa perfeccionista, una madre con un hijo drogadicto, un hijo con un padre iracundo o abusivo, un empleado con un jefe que le hace exigencias exageradas y expresa equivocadamente sus emociones, un amigo de una persona muy celosa, un consejero con un aconsejado, ¿sí?, que es emocionalmente dependiente, un aconsejado con un consejero manipulador, un discipulador, note, con una persona que necesita ser guiado, una víctima con una persona que abusa de ella. Aunque pareciera mentira, uno de los casos más comunes son precisamente, ¿sí?, cuando es la víctima la que está autorizando la relación abusiva. ¿Sí? Es la víctima la que permite ser victimizada. Obviamente hay casos que no son así, estoy generalizando, pero, pero en la mayor parte de los casos, ya en los adultos, la víctima misma, por falta de autoestima, como mencionabas, Jessy, por falta de autovaloración, por falta de haber desarrollado capacidades para ser independiente y como tú mencionaste, en muchos casos por cuestión de finanzas. Pues, ¿qué hago si no de qué como, de qué vivo? Tengo que aguantarlo, ¿sí? Y entonces, por eso se desarrolla mucha de este tipo de dependencias y relaciones que son tóxicas que vamos a estar hablando precisamente en el diplomado. Algunas de las características de las personas dependientes, ¿no? Son inseguras, necesitan ser aprobadas por los demás, ¿sí? Dubiativas, usualmente dudan mucho de que si pueden o no pueden hacer algunas de las cosas y lo que mencionaba hace rato, necesitan ser aprobados por los demás. Entonces nos damos cuenta que entonces van teniendo acciones muy particulares de un dependiente, por ejemplo, hacer cosas que ellos no quieren hacer, pero que las hacen para que el otro esté contento. ¿Sí? Eso es una cosa. O se enojan, por ejemplo, el codependiente se enoja cuando el otro rechaza su ayuda. Sí, porque el codependiente desde este punto de vista tiene la tendencia a ayudar y ayudar, ayudar, pero si el otro no le acepta la ayuda, se siente ofendido porque él sentía esa ayuda como una inversión en el control posterior que pudiera tener sobre la persona, ¿no? Entonces, usualmente dice, no, pero ¿por qué no? Yo te quiero ayudar. Y el otro, si no es dependiente, dice, no, esa ayuda me va a costar, ¿sí? Pero el codependiente o el que quiere controlar, quiere ayudar para poder tener control sobre la persona, sobre la situación. Otra de las características es que las personas dependientes se sienten atraídas, fíjense, por personas, ¿sí? Por personas fuertes, de personalidad fuerte. Las dependientes se sienten atraídas por personas de personalidad fuerte y ojalá y nada más fuera fuerte, ¿no? O recios. O a veces lamentablemente se raya en el abusivo. De hecho, hay muchas mujeres
obviamente por cuestión cultural se presenta más, muchas mujeres que a pesar de que saben que un hombre es abusivo, se casan con él, ¿sí? Se casan con él, obviamente en algunos casos por la repetición del patrón de padre que tuvieron o la búsqueda de la figura paterna, pero en muchas ocasiones tiene que ver con esa necesidad de ser controladas, ¿sí? Esa falta de confianza, de fe en sí misma y en sus capacidades. Ese es uno de los temas también el cual vemos en el Diplomado de Desarrollo Personal, que es la historia familiar en el familiograma, en el cual podemos darnos cuenta por qué a veces es que se repiten esos patrones y en dónde es que depende solamente y en dónde es nuestra responsabilidad cortar con esos patrones, que no nos lleven esa misma dependencia en la cual la historia de vida de nuestra generación hacia arriba, que por ejemplo son nuestros papás o nuestros abuelos, que si ellos llevaron esa historia de vida, ese tipo de relación, no dupliquen nosotros por ende hacia nuestros hijos o nuestros nietos. Ese es uno de los temas también que manejamos en el Diplomado de Desarrollo Personal, que es el familiograma, cómo es saber la historia de vida de una familia. Le quiero mandar un saludo a Diana Gómez desde Colombia, a Manuelita Lafa también desde Texas, a Arties, a María Fernanda y a Norma Patricia Aragón, que también ellas han estado con nosotros, Angélica Méndez, ella es de acá de Cuernavaca, Elvia Estrada también de Ciudad de México, Maricela Hernández es una de las coordinadoras también del Diplomado de Desarrollo Personal en Jaltenco, en Estado de México, en el cual también ella ha hecho mucho por llegar a más personas y que este diplomado cada vez crezca de una manera más rápida. Hay otro tema también que, bueno, en realidad es el mismo tema, para no estar en una dependencia o en una codependencia, sino ser interdependientes, es la manera en que es en llegar a acuerdos, llegar a soluciones de una manera mutua, en el cual es poder ser, el decir, güey, a mí no me gusta hoy comer chocolate, pero bueno, está bien, el día de hoy lo comemos y mañana, el día de mañana comemos, no sé, palomitas, por ejemplo, ¿no? Entonces, o a mí no me gusta bailar, pero bueno, ok, el día de hoy bailamos y mañana, por ejemplo, vamos a correr. Eso es llegar a unos acuerdos de manera interdependientes, en lo cual no nos hacen llegar a lo que es una dependencia ni a una codependencia, sino a un mutuo acuerdo en el cual nos ayuda también a crecer y esa es la mejor forma en la cual podemos llevar una relación en cuanto al amor propio, en cuanto a la autoestima, en cuanto a la autovaloración. ¿Por qué? Porque entonces es llegar a la parte en donde dices, ok, definitivamente no caigo en el abuso del abusador y no caigo tampoco en la parte codependiente mía, sino simplemente en un acuerdo en el cual podamos llegar a una solución mutua y de esta manera es llegar a lo que es una relación más de más crecimiento. No, y en el que los dos son beneficiados y los intereses son parejos, ¿no? En esta ocasión hacemos aquello que tú quieres hacer, en esta hacemos lo que yo quiero hacer y de alguna manera estamos dando y recibiendo. Fíjate que en eso tienes toda la razón del mundo. Estaba viendo otras de las características de las cosas que suceden y que nos puede ayudar a identificar si estamos en un tipo de estas relaciones, ¿no? Una de esas cosas es que los dos violan de alguna manera su conciencia, ¿sí? Violar a nuestra conciencia, renunciar a nuestras propias convicciones por agradar a la otra persona. Esa es una característica de una persona dependiente, ¿no? Entonces, violar su conciencia, renunciar a sus propias convicciones para agradar a la otra persona. Si tenemos que hacer eso y hacer cosas que no queremos hacer solamente para que el otro esté contento, estamos violando nuestras convicciones y nuestra conciencia, ¿sí? Para agradar al otro quiere decir que estamos en una relación de dependencia y codependencia. Otra característica es cuando las personas son una pareja celosas o posesivas, ¿sí? Usualmente de un codependiente. Tiene la necesidad de control, ¿sí? Debido a sus temores, por ejemplo, al abandono. ¿Sí? Una persona de estas teme al abandono, por eso controla. ¿Sí? Parece fuerte, pero solamente esa que parece fortaleza es una expresión del temor a la soledad, del temor al abandono. Y entonces se pone fuerte y duro y pelea y todo, pero no es porque sea valiente, es porque teme a la soledad, entonces se aferra, ¿sí? A retener a las personas, aunque sea por las malas. Este tipo de parejas usualmente tienen muchas altas y bajas también.
pelean mucho y se celan uno con el otro y luego dicen, ay, es que lo bueno es el momento de la reconciliación, ¿no? Altas y bajas, en realidad están en primero, dos personas con luchas internas, llenos de temores y llenos de dependencias. Entonces nos damos cuenta que son características que nos hacen también después sentirse atrapados en una relación, se sienten en relación, están en una relación, se mantienen en la relación y luego les aplaudimos de 50 años de matrimonio, bravo, porque duraron 50 años, ¿de qué? Bueno, bravo sí por haber aguantado tanto sufrimiento, tanto y tanta esclavitud. Entonces, obviamente, más vale aprender a autodescubrirnos, autovalorarnos, amarnos a nosotros mismos, ¿sí? Descubrir el valor que ha sido puesto en nosotros para que en esa medida podamos nosotros vivir y sentirnos completos independientemente de la otra persona que está con nosotros. Así es. Y entonces, este tema podría llevar muchísimo más camino, podría llevar más ejemplos, podría llevar miles de cosas en las cuales podríamos nosotros ayudarte, pero también es una manera en la cual si tú nos haces saber tus preguntas, el cuál es tu situación o la situación del primo de un primo, eso podría ser también algo en lo cual podríamos nosotros ayudarte. Porque de otra manera es también, recuerda que cuando también nos quedamos callados es una falta de estima, o a veces puede también ser en creencias en las cuales fuimos educados, pero entonces definitivamente tienes que encontrar cuál es la forma en la cual puedes comunicar esto, la forma en la cual requieres tú una ayuda, porque es definitivo que a veces podemos creer que es la manera más fácil de vivir. Pues bueno, muchas de las ocasiones nos contamos la historia de decir, bueno, no tengo otra forma de vida, no hay otra solución, al final de todo, es la mamá de mis hijos, es el papá de mis hijos, es mi mejor amigo, es mi hijo, es todo. Entonces, pero también hay que encontrar una forma en cómo poder solucionarlo, porque en realidad no es la manera más padre de vivir ni la más amena. Aquí la idea es que lleves una vida tranquila, una vida de placer, una Así vida es. de plenitud. Y en el cual puedas llegar a vivir de esa manera, porque es lo que nosotros duplicamos hacia más personas. Así es, definitivamente. Jesse, en el diplomado, por ejemplo, hoy hemos hablado un poquito de la dependencia y codependencia. En el diplomado hablamos, por ejemplo, de las raíces, o sea, por qué somos dependientes o codependientes, que obviamente tiene que ver con las creencias falsas o los modelajes de nuestra infancia en la familia de origen. Obviamente tenemos causas que son emocionales, causas o raíces de problema que tienen que ver precisamente con, uh, con copiar, ¿sí? O por ejemplo la hija que quiere buscar la imagen de su padre en su esposo y si el padre fue abusivo, entonces normaliza esa situación y piensa que es normal hacer eso, ¿no? En el diplomado también estaremos hablando acerca de ya no solamente las causas o las raíces de nuestra personalidad dependiente o codependiente, sino también de las soluciones. ¿Cómo vamos a resolverlo? ¿Cómo vamos a salir de esta situación? ¿Qué hacer? ¿Debemos de salir de la dependencia o codependencia o debemos de salir de la relación? Es importante porque muchas personas dicen, entonces si yo estoy en una relación de dependencia, entonces me divorcio. Qué bueno, dijo el doctor que me divorciara. No es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es, salga de la relación de dependencia y codependencia. Puede estar en la relación, pero dejar de depender de la persona, tener su propio valor, su propia identidad, creer en realidad en lo que es en sí, lo que vale como individuo. Dijo aquel, cuando aprendes a amarte como debes amarte, puedes estar solo y sin ropa y sigues sabiendo que eres valioso. ¿Sí? O sea, no tener absolutamente nada y sabes lo que vales. Cuando sabes lo que vales, te respetas y te respetar. Cuando no sabes lo que vales, entonces permites que las personas pasen por enseguida de ti. Alguien me pregunta en YouTube, están preguntando, ¿y qué tal cuando los codependientes son los padres o los controladores son los padres? Ya les escribí y pues si eres un adulto, entonces como alguien preguntaba ayer o antier en el programa, ¿cómo define honra a tu padre y a tu madre? Bueno, honrarlos no quiere decir hacer todo lo que nos dicen, especialmente cuando ya somos adultos y ya vivimos en otra casa, porque hay muchas relaciones sobreconectadas, ¿no? Que son tóxicas también. Tenemos que aprender
¿sí? A establecer límites saludables, tenemos que aprender, ¿sí? A establecer brechas o espacios de respeto, note, de respeto, ¿sí? Puedes dejar de hablarle a tu hermano, puedes dejar de hablarle a tu mamá o a tu papá, mientras que no por una razón de rencor o resentimiento, sino por una razón de respeto, para guardar la paz, para guardar el respeto, mientras que vamos adquiriendo la posibilidad o la capacidad de una comunicación, ¿sí? Que permita estrechar la relación de una manera saludable. Obviamente, tal vez uno de ellos está haciendo el trabajo y los otros no hacen nada. Entonces, posiblemente no se va a dar el momento en el que tengan la suficiente madurez y la capacidad para una acción constructiva, ¿sí? Y restauradora, pero si es papá y mamá y yo soy un adulto, entonces tengo todo el derecho y de hecho la responsabilidad de establecer una brecha relacional, no dejarlos de amar, sin embargo, dejar de tener esas conversaciones que no construyen absolutamente nada, sino todo lo contrario. Nos quedan 3 minutos, Jessy, ¿qué más decimos? Ben, hay una pregunta nada más para que la puedas ayudar a contestar de una manera rápida. ¿Es recomendable internar a una persona que está abusando de las drogas? ¿Es recomendable qué, perdón, otra vez? ¿Es recomendable internar a una persona que está abusando de las drogas? Bueno, no es algo que podamos contestar aquí por radio sin saber exactamente la magnitud del caso, la frecuencia, la periodicidad, la edad de la persona también. Pero me imagino que sí, si internarlo, tal vez está hablando de un niño o de un joven, posiblemente. A lo mejor estaríamos alimentando la misma razón por la cual están las drogas, ¿no? O tiene una dependencia de las drogas. ¿Y qué tal si lo hace porque se ha sentido abandonado, se ha sentido rechazado y luego vamos y lo internamos? Entonces vamos a magnificar eso. Entonces yo creo que antes de decidir si es recomendable o no, habría que tratar de encontrar la razón por la cual esta persona fue empujado o fue atraído por este tipo de dependencia. Creo que eso sería mucho más importante antes de cualquier otra cosa. Ok, pues bueno amigos, nosotros les damos las gracias por haber estado el día de hoy acompañándonos aquí en Radio Plenitud 7. Recuerden que les esperamos hoy en el Diplomado de Desarrollo Personal en línea de 8 a 10 de la noche. Aún estás a tiempo de registrarte y de enviarnos un mensajito si tú crees que puede ayudarte alguno de estos temas en tu vida personal y familiar, laboral y en todo aspecto. Yo les doy las gracias, al igual que al doctor Benjamín Sánchez, que tengan un extraordinario inicio de semana, una gran bendición a sus vidas y pues bueno, todo lo mejor de esta semana para ustedes. Ven.